Hola, mi nombre es Víctor Carranza y hoy voy a hablar sobre un tema que está sucediendo en Estados Unidos y que afecta a muchos países, el cual es el papel de ICE en el aumento de control migratorio, especialmente en detenciones y deportaciones, y cómo esto afecta el flujo migratorio. Este tema es geopolítico porque la migración no es solo gente moviéndose, es un fenómeno que toca economía, poder, seguridad y fronteras. También afecta a relaciones entre países, como quién recibe, quién expulsa, quién controla el paso y quién paga los costos. Este caso ocurre principalmente en Estados Unidos, pero influye directamente en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, porque mucha gente viene de ahí o pasa por ahí. En tiempo me estoy enfocando desde 2024 hasta enero de 2026, porque en este periodo hay datos oficiales sobre la situación y pues quiero que la información sea lo más actual posible. En esta situación problema se observa una intensificación del aparato de control migratorio, donde ICE cumple un rol central en arrestos administrativos, en detención y remoción. Esto tiene efectos directos sobre, obviamente, las personas migrantes, porque la migración funciona como un sistema regional. Si un punto se endurece, esto fue lo que encontré en internet, el resto del sistema se ajusta. O sea que a veces con costos más altos y consecuencias no planeadas, el problema puede crecer y crecer y crecer. Para ubicar bien el caso, primero hay que aclarar algo que mucha gente confunde. ICE no es la frontera, sino que ICE trabaja sobre todo en Estados Unidos y dentro de ICE la parte más importante para este tema es ERO, que es el área que se encarga de buscar a personas, detenerlas por temas migratorios y, si es el caso, sacarlas del país, o sea, deportarlas. Dicho fácilmente, CBP es la que más se ve en la frontera, pero ICE, junto con ERO, es el que aplica el control ya dentro del país, con detenciones y deportaciones, y esto se dice en la propia agencia en su información oficial. Ahora, para entender qué es lo que está pasando, yo lo veo con dos tipos de, por así decirlo, evidencia. La primera es la evidencia oficial, la que da el panorama general. ICE publica un reporte anual y el del año fiscal 2024 trae números claros. Por ejemplo, en ese reporte se dice que ERO hizo 113.431 arrestos administrativos en 2024, lo que significa que detuvo a esa cantidad de personas por razones migratorias que no necesariamente son delitos. También dice que hubo 271.484 remociones, o sea que toda esa cantidad de gente fue deportada en ese año. Y además muestra que al final del año fiscal las personas detenidas bajo custodia de ERO subieron de 36.845 en 2023 a 37.684 en 2024. O sea que en pocas palabras, en 2024 ya había un nivel alto de detenciones y deportaciones y el sistema terminó el año con más gente detenida que el año anterior. ¿Y por qué esto importa? Porque estos datos nos dicen algo clave. Antes de que llegáramos a 2026, el aparato ya estaba trabajando en grande. No era un sistema chiquito que de repente se activó. Ya operaba con una escala alta y una estructura clara. Entonces, si cambian prioridades políticas, presupuestos o estrategias, el sistema tiene cómo crecer. La segunda capa es la más reciente y también la que se siente más fuerte, la subida en la población detenida. Aquí entra una fuente que se usa mucho en análisis y en medios porque organiza datos públicos de forma muy útil, que me sirvió mucho para ese trabajo, la cual es Track. Según Track, ICE tenía 70.766 personas detenidas el 25 de enero de 2026. Pero además hay un dato que prende el debate, donde Track reporta que 74.2% de quienes estaban detenidos no tenían condenas criminales en esa misma fecha. Y aquí vale la pena hacer una pausa porque esto cambia el significado político del tema. Si el discurso se vende como de esto es por seguridad o esto es por criminalidad, pero en la práctica ninguno tiene condena, entonces lo que estamos viendo no es solo una política para criminales, es más bien una política de control migratorio general, o sea, más amplia. Y cuando el control se vuelve general, el conflicto ya no es solo de seguridad pública, se vuelve algo que se denomina gobernanza de movilidad humana. O sea, cómo un estado decide quién puede moverse, quién puede quedarse o quién debe irse. Ahora, ¿por qué esto es geopolítica y no solo política migratoria? Porque la migración no se explica con una sola causa. Es un fenómeno donde se juntan crisis, violencia, economía, redes familiares e instituciones. Además, produce efectos en cadena en toda la región. ACNUR, en inglés se llama United Nations High Commissioner for Refugees,
Por ejemplo, describe que en 2025 la situación en las Américas sigue siendo compleja, con desplazamiento forzado dentro de los países y también entre países y con flujos mixtos. Y aquí viene la parte importante. Cuando hay más gente moviéndose por crisis, violencia o colapso económico, cualquier endurecimiento en Estados Unidos funciona como un filtro, y cuando pones un filtro en un sistema, o sea, no es como que todo se apaga. Lo que pasa es que se redistribuye cambiando rutas, cambian los tiempos, cambian riesgos, y los costos se mueven hacia otros territorios, sobre todo hacia México y otros países de tránsito. Antes de hablar del sistema, vale la pena mencionar un antecedente clave, y es que la migración hacia Estados Unidos en los últimos años no ha sido un fenómeno estable. Se ha ido intensificando y cambiando de forma por crisis políticas y económicas en distintos países, por la violencia y por el aumento de personas desplazadas que buscan protección o trabajo. Al mismo tiempo, dentro de Estados Unidos, el tema migratorio se volvió una prioridad política constante, con presión pública y mediática por control y resultados medibles. Este contexto es importante porque explica por qué las instituciones no solo reaccionan, sino que ajustan estrategias. Cuando sube la presión, suele crecer el uso de herramientas como detención, remoción y vigilancia. Esto es un sistema conectado con causas de salida, rutas y nodos, actores, medidas de control y efectos. En otras palabras, cierras una puerta y el flujo busca otra salida, muchas veces más cara y más riesgosa. Ahora, los actores principales son I0, DHS y otras agencias como CBP, que es la operación en frontera, gobiernos estatales locales en Estados Unidos, que cooperan o no, y eso cambia la aplicación real, países de origen y tránsito, que por la presión por retornos y por personas varadas, y actores no estatales, o sea, ONGs y también redes criminales que se benefician cuando las rutas se vuelven más clandestinas. Aquí se ve una asimetría de poder. Estados Unidos tiene más recursos, información e infraestructura para imponer condiciones o presionar cooperación. En cambio, países de tránsito suelen absorber costos con menos margen institucional. Esa desigualdad es, pues, geopolítica, porque no todos pueden responder igual ni negociar desde la misma posición. Aquí es donde me gustaría plantear una pregunta, y es que si aumentar la detención y deportación hace que la migración disminuya, o más bien la desplaza y aumenta los costos y riesgos. También agrego mi hipótesis, que es que a corto plazo se ve más control, porque suben detenciones y remociones, pero a mediano plazo los flujos se reorganizan, cambian las rutas y las estrategias, y pueden crecer mercados ilegales y aumentan costos humanos y políticos. Esto se apoya en los datos como el salto reportado por Track, que ya vimos, y la escala de operaciones confirmada por el reporte que salió en 2024 de los arrestos y remociones, donde vimos que casi todos fueron arrestados por casi nada, o sea, no hicieron ningún delito, no cometieron ninguna infracción ni nada. Y pues aquí lo importante es que mi hipótesis no dice si no sirve o si sirve de forma simple. Lo que plantea es que el sistema responde con efectos secundarios, donde se puede haber más control en un punto, pero también un desplazamiento del problema y más riesgos en otros puntos. Algunos conceptos geopolíticos que se abarcan son territorio y frontera como dispositivo. O sea, esto significa que el territorio no solamente abarca los muros y todo eso, las divisiones entre, por ejemplo, México y Estados Unidos, sino también los lugares, los centros de detenciones y pues todo lo que sucede cuando llevan a los inmigrantes a hacer investigaciones, a ser detenidos y todo eso. También se encuentran los conceptos de riesgo y seguridad, donde aquí las políticas se denominan como seguras, pero el riesgo geopolítico se encuentra en los efectos secundarios que estas tienen, como mayor vulnerabilidad para las personas, clandestinidad o rutas más peligrosas. Y también tenemos narrativas y legitimidad. Esto implica que la forma en la que se ve a los inmigrantes, o cómo se les denomina como víctimas, como culpables, como personas que no pertenecen a donde están, moldean la forma en la que el gobierno nos ve, y bueno, más bien los ve, y pues también la forma en la que toman las decisiones y todo eso. O sea, esto significa que la narrativa se importa porque hace que el gobierno tome ciertas acciones en contra de los inmigrantes. Luego tenemos implicaciones. Primero están las políticas.
Aquí suben tensiones dentro de Estados Unidos por prioridades, cooperación local, percepción pública y tensiones regionales por retornos, cooperación y presión sobre países de tránsito. Luego las económicas, la detención y deportación cuestan mucho y requieren infraestructura, además afectan mercados laborales en Estados Unidos por sectores que dependen de mano de obra y en países de origen tránsito por retornos y economía informal. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando cierran empresas por el tema de los aranceles o cuando hay como bajas o subidas del precio de la moneda. Luego también están las implicaciones sociales y humanitarias, donde aumenta la incertidumbre, la separación familiar y la presión sobre albergues y comunidades. Cuando las rutas se vuelven más clandestinas, las personas quedan más expuestas a abusos, extorsión y a violencia. Y finalmente está lo de la seguridad regional. Cuando el control empuja a rutas más ocultas, se abre espacio para que redes criminales cobren por cruzar, extorsionen o controlen territorios. Eso vuelve la migración también un tema de crimen transnacional. Ahora me gustaría hablar sobre escenarios futuros. El primero es continuidad y alto control, donde el sistema se mantiene duro y el flujo se adapta. La presión se ejerce sobre países de tránsito y se normalizan los costos humanitarios altos. Después tenemos el escalamiento, donde aquí hay más operativos, más detención y más presión regional. Aquí aumenta la clandestinidad y puede crecer el conflicto político y social. Después el reequilibrio con coordinación regional, donde hay control con alternativas a la detención y estrategias para reducir riesgos y atacar causas de salida. Es más difícil porque requiere cooperación y recursos, pero reduce daño colateral. En conclusión, este caso muestra que hoy la migración es un campo donde chocan poder, seguridad y control. Las políticas pueden aumentar el control en un punto, pero también desplazar el fenómeno y elevar riesgos en otros puntos. Por eso el análisis debe conectar instituciones, narrativas, rutas, consecuencias y no solo números. Estas fueron las referencias que utilicé para buscar toda la información y crear el video. Muchas gracias por su atención.